Inge. Sí, chicos, buen día, buenas tardes, perdón, estoy haciendo unos ajustitos, sí, dime. ¿Podría aceptar mi otro dispositivo, por favor? Ahorita les acepto, dame un cachito, Bueno, Inge, gracias. no se preocupen de eso. Vale, chicos, estamos por ahí. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ahora sí, esperemos unos 2 minutos más y comenzamos con esta clase. La voy a grabar para poder, estas clases para las que estemos fuera de horario, para que, bueno, los que no puedan entrar tengan un poco de guía sobre lo que vamos a hacer o una pequeña idea, ¿ya? Vamos a comenzar con esto, grabar en esta computadora, después les voy a subir el video. Ahora bien, Recording stopped. Recording in progress. Primero que nada, buenas tardes a todos, gracias por su tiempo. Ayer comentarles que ayer, bueno, en la parte alta de la ciudad hubo un accidente de tránsito, lo que ha ocasionado de que hay un corte masivo de luz en la zona, por eso es de que me vi en la penosa decisión de suspender la clase. En ese sentido es de que vamos a posponer algunas cositas, les voy a pedir un esfuerzo más al respecto para, estimo, el subsiguiente viernes para poder recuperar y no estar tan apretados en el tiempo. En ese sentido, por otro lado, el jueves de la próxima semana, chicos, van a tener actividad o clase virtual fuera de línea. ¿Qué significa eso? De que yo les voy a proporcionar el material, les voy a proporcionar los medios para que puedan realizar las actividades, la actividad pertinente. A partir del subsiguiente martes, por si acaso, el subsiguiente martes, que sería martes 2 de noviembre, ¿no es cierto? También va a ser, para ganar esa clase, va a ser la parte práctica, porque el día jueves ya tendríamos que estar comenzando a disertar el martes 2, 3, 4 y el lunes subsiguiente, porque debemos prepararnos para un tercer examen, por si acaso, sobre esta área. Entonces, en base a eso, que les voy a informar todo por el Moodle, comencemos hoy día. Ganemos un poquito de tiempo. Recording in ¿Qué progress. es lo que nos toca ver hoy? Yo he preparado esta parte. Estábamos en este aspecto, ¿no es cierto? Dice, uno de los ejemplos que había pendientes de la anterior clase decía determinar todos los números pares entre 1 y 50.
Pero ¿cuál era la particularidad de esto? De que los números pares, ¿cuáles son? Cuando tienen una división exacta entre 2, ¿no es cierto? ¿Qué significa que tienen una división exacta entre el número 2? De que tienen un residuo igual a 0. ¿Sí? Una de las opciones era, para solucionar esto, hacer divisiones y controlar su residuo para decidir avisar si es o no par. Era una de las formas. La otra era multiplicar por 2 todos los números entre 1 y 25 para no pasarme, ¿no es cierto? Y mostraros. ¿Qué implica estas dos opciones? En cualquiera de las dos, en esta de multiplicar todos los números entre 2 y 50 y hacer divisiones, entramos en lo que se llamaría, lo que se denomina ciclos, o es decir, estructuras cíclicas, ¿ya? Eso es lo que sucede si es que nosotros decidimos utilizar, uy, ¿qué pasa? Perdón. Si nosotros decidimos utilizar resolver estos dos ejercicios por cualquiera de estas dos formas, necesitamos estructuras repetitivas o cíclicas, ¿ya? Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento para ello, para resolver esto? Antes de irnos aquí a lo que era nuestra aplicación de prueba, que es el PSI, ¿ya? Nosotros debemos resolver primero en nuestro problema de acuerdo a nuestros términos. Para resolver esto, ¿qué significa? Debemos, como primer paso, 1, que es la entrada, conocer los límites. En este caso, serán 1 y 50. Luego, ¿qué debo saber? ¿Cuál es el proceso que debo aplicar? ¿Cómo determinar si un número es par, ¿no es cierto? O multiplicar los números dentro de los límites por el número 2. Son dos posibles procedimientos. Y por último, tengo que mostrar los pares encontrados, ya sea por multiplicación o verificación de división. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, como ya tenemos cuáles son nuestros dos posibles procedimientos, ¿no es cierto? Uno era determinar si el número es par y la otra opción era multiplicar. Lo vamos a poder hacer. El cómo vamos a hacer. Una forma, les decía, determinar si el número es par, pero determinar, aquí me faltaba lo siguiente, para todos los números en el intervalo, ¿no es cierto? Para todos los números de ese intervalo, yo debo determinar si es par o no, o bien hacer la segunda opción. Conociendo esto, ¿cómo determino si un número es par? Divido el número, dividido, sería así. El residuo del número dividido entre 2 debe ser 0. ¿No es cierto? La condición básica. Y en el otro caso, si optamos por la segunda solución, simplemente multiplicar cada número del intervalo por 2. Dos opciones
diferentes que vamos a hacer lo mismo. En ambos casos necesito una operación cíclica. ¿Y cómo hago eso? Nos vamos aquí al PCInt. Vamos a determinar par, número par, le vamos a poner así, por multiplicación. Vamos a comenzar por la segunda opción. ¿Qué significa? En el caso de nosotros, bueno, valga la explicación como ingenieros químicos, ¿no es cierto? No es preciso que nosotros tengamos que definir datos, porque la máquina lo va a entender de acuerdo al número que pongamos, pero sí debemos tener cuidado de cómo vamos a introducir los datos. Para el primer caso, ¿cómo encuentro todos los números pares entre 1 y 50 por multiplicación? Tengo que decirle, no voy a tener una entrada manual, sino ya sé mi entrada y le digo, debo recurrir a un ciclo. ¿Por qué recurro al ciclo para? Le digo, una variable i que comience en 1 hasta, en este caso, le puedo poner 50, sí. Hacer. Y le puedo decir incluso con paso 1, de 1 en 1 significa va a ser. ¿Qué es lo que va a hacer? Voy a multiplicar. En este caso, atiéndanme bien aquí para que se entienda lo que hace este ciclo para. Para este ciclo par, esta variable i que está aquí, ¿ya? Esta variable i lo que va a hacer es comenzar en 1 y como le he dicho con paso de 1, como le dije con paso de 1, perdón, voy a acomodar aquí la pantalla para que se pueda ver. Listo. Como le dije, la variable i va a comenzar en 1 y va a ir de 1 en 1, como dice aquí, hasta llegar al 50. Entonces, la i va a ser, primero va a valer 1, ¿no es cierto? Luego va a valer 2, 3, 4. ¿Y quién va a hacer esta tarea de incrementar de esta manera? Es esta sentencia. Por eso dice, para i que comienza en 1, hasta llegar al 50 con paso de 1 en 1. Hacer. Este hacer significa cada vez que i tome un valor, ¿qué cosas va a hacer? Entiéndase así, por favor. Entonces, para i igual a 1, le digo, voy a multiplicar número par, voy a escribir, me estoy dando ya las variables, los nombres, va a ser igual al i que va a comenzar en 1 o el valor del i en ese momento multiplicado por 2. Listo. Pero una vez que lo multiplique, lo que voy a hacer es escribir ese resultado que es el número par. Fíjense que este algoritmo es así de cortito. Así de cortito. Si yo lo ejecuto, fíjense. Lo ejecuto. ¿No es cierto? Lo que me muestra el algoritmo aquí, si podemos observar, ha comenzado a escribir del 1, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 12, 14. Está encontrando todos los números pares, pero ¿cuál es la particularidad de esto? De que ha llegado al 50 y sigue encontrando. Fíjense, ha llegado a 100. Y la pregunta decía, todos los números pares entre 1 y 50. ¿Dónde debo corregir? ¿El 50 no debería ser 25? 25, bien. ¿Por qué? Porque solamente esto, un 2 por 25 me va a dar 50, que es el límite superior, ¿no es cierto? Número par por multiplicación entre 1 y 50. Listo. Con eso yo he solucionado mi problema. Fíjense.
desde el 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, etcétera, hasta llegar al 50. ¿He cumplido con mi objetivo de hacer esto? Sí, he cumplido. No tengo ningún inconveniente. Ahora bien, pero eso nos permite encontrar, como les decía, los números pares entre 1.50 por la opción de multiplicación. La otra opción es más complejita. También requiere un límite. Fíjense lo siguiente. Vamos a hacer la otra ahora. No voy a cerrar esta pantalla. En este caso tenemos ¿cuántas filas de instrucciones? 6. ¿No es cierto? Vamos a crear otra vez. ¡Sas! Listo. Agarro el PCInt, me estoy generando otra ventana. ¿Sí? Y ahora mi número par es por verificación. ¿Sí? Listo. ¿Qué necesito para verificar? Nada. Yo sé que tengo que ir del 1 al 50. Pero agarro y digo, ahora voy, aquí preguntaba del 1 al 25 y aquí en esta nueva ventana le tengo que decir para, voy a utilizar la misma variable i igual a 1 hasta el 50 con paso de 1, con paso 1 a 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a la definición del método. Determinar para cada número. El residuo del número dividido entre 2 debe ser igual a 0. Perfecto. Me voy aquí y digo, como iba a ir de 1 en 1, digo, voy a calcular en una variable residuo, ¿sí? Le voy a decir, tú eres igual a la división de i dividido, pero yo necesito el residuo, ¿no es cierto? Entonces, agarro y digo, con el mod obtengo el residuo. Fíjense aquí. ¿Cuál es la forma de usarlo? A mod b. Es decir, resto de a dividido entre b. Perfecto. Entonces utilizo eso. Y mod 2. Una vez que haya obtenido el residuo del número que está ocupando i, pregunto si el residuo es igual, doble igual, ¿se acuerdan? A 0. Si esa condición es verdad, entonces, ¿qué va a hacer? Voy a escribir, puedo ponerle aquí, i, coma, es par. Listo. Y en el caso de que no fuera cierto, de que el residuo no fuera verdad, ya, de que este residuo no fuera verdad, ¿qué debo hacer? Le debo decir, si no, ¿puedo o no puedo? Sí, puedo decir, escribir al siguiente. Listo. Vamos a ejecutar esto para ver cómo funciona. Y le digo clic. Fíjense que automáticamente me dice lo siguiente. El 1 es al siguiente. El 2 es par al siguiente. 4 es par al siguiente por el 3. 6 es par. 7, 8 es par. Fíjense que está haciendo lo mismo. ¿No ven? Pero ahora, ¿qué condición le he dicho? Hasta llegar al 50 que es par. Fíjense la diferencia entre estas dos aplicaciones, entre estos dos algoritmos. El 1 directamente hace una operación porque nosotros estamos seguros de que con esta operación el número que salga es un número par.
¿Dónde le estoy diciendo la condición de que sea entre 1 y 50? Aquí, del 1 al 25, porque 2 por 25 es igual a, como decía, hizo corregir su compañera, 50, lo que me permite cumplir con el problema. Y lo único que hago es escribir esa multiplicación aquí abajo. Ahora bien, en el otro, le digo a I, te vas a mover desde el 1 hasta el 50 de 1 en 1. Para cada número, cuando I valga 1, calculame el residuo. El residuo de esta de 1 dividido entre 2 no es 0. Entonces, aquí pregunta, el residuo de esta división, que debe ser 0,5, ¿no es cierto? Pregunta, ¿el residuo 0,5 es igual a 0? No, se viene aquí, al siguiente. Como ya ha terminado y no hay más opciones, dice, fin del sí, me salgo al para. ¿El para ha terminado? No, porque recién valía 1. Ahora I vale 2, vuelve a subir aquí. Pero el I ahora vale 2. Divide 2 entre 2 es igual a 1. Residuo 0. ¿El residuo de esa división es igual a 0? Sí. Entonces escribí el I que estás manejando, que es este, y decir que es para. ¿No es cierto? Nuevamente va a agarrar y va a agarrar un valor de 3, va a entrar aquí, porque tiene que acabar este salto que le he dicho. Dice, el residuo de 3 entre 2 es 0, no, es 1,5. ¿Es 0? No, entonces pasa aquí, dice, al siguiente, va al para, como no ha acabado, tiene que volver a subir. El para tiene la obligación de acabar desde donde le he dicho que comience hasta donde termine, sí o sí. No puede olvidarse de eso, salvo caso que yo como usuario a mi programa le digo cortalo, rompelo o le hagamos el famoso control alt del a la máquina, ¿no ve? Que les estoy diciendo que se reinicie o que corte todo. Ya es poder del usuario, no de la computadora. Entonces, fíjense la diferencia entre multiplicar para obtener un objetivo, ¿no es cierto? Que es este, y hacer que circule del 1 al 50, pero verifico cada uno de los números. Ahora bien, en estos casos tiene su observación. Aquí estoy poniendo 1 al 25, lo que puede dar lugar a que yo mismo me confunda, porque si me han dicho 1 al 50, ¿por qué está 25? Y aquí, porque es un poquito más complejo, aparece el famoso sí, como dice este grafiquito de aquí, el sí tiene una condición y tiene dos caminos. Si es verdad y si es falso, ¿no es cierto? Ese es el asunto de la segunda parte. Es un poquito más complejo, sí, pero al final verifica uno por uno todos los que existen entre 1 y 50. Y aquí lo que hacemos es generarlos multiplicando del 1 al 25. ¿Ok? Muy bien. Con este primer ejercicio, ¿alguna pregunta? Recording stopped. Eso es donde dice paso 1, significa que va a ir de 1 en 1, así. Ese donde dice para y de 1 hasta el 50 con paso de 1 en 1, sí. Significa de que va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 1 en 1. Incluso, gracias por la ayuda ahí, si yo le pongo aquí con paso de 2, ya no me va a escribir esto, me va a sacar todo el tiempo esto. Hagamos la prueba. Ay, perdón, ¿por qué me salió al siguiente? Me equivoco yo. ¿Quién me dice por qué me salió al siguiente, al siguiente, al Porque siguiente? está tomando los impares. Porque comenzaba en 1 más 2 es 3, ¿no es cierto? Bien, Luciana, gracias. Tendría que decirle de cuánto. ¿Desde el 0? Sí, el 0 es un número para la máquina.
0 más 2, 2. 2 más 2, 4. Más 2, 6. Entonces, este paso me determina de cuánto en cuánto va a salvar. Y fíjense que hacer este cambiecito implica de que también tengo que verificar mi instrucción. ¿Lo ven? Tengo que darle las condiciones adecuadas y no solamente aquí de 2 en 2, pero aquí que comience en 1. No. Si he modificado aquí, debo analizar que eso no me afecte o dónde me afecta en todo mi algoritmo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Después vamos a revisar el video. Para el martes va a haber preguntas. Estoy en una habitación con mucho sol. Sol afuera, pero harto frío aquí atrás. ¿No hay consultas? Perfecto. Prosigamos. Nos vamos aquí. Tran, tran, tran. Chac, chac. Imagínense el siguiente problema. Resolver una ecuación de segundo grado del tipo tantos. ¿Cuáles son las formas de resolver? Para una calculadora, yo tengo ¿qué cosa? El sistema de la fórmula, ¿no ve? Tengo esto. Y x es igual a menos b más menos, el más y el menos se van a separar. B al cuadrado menos 4ac. Fácil. Ahora, si voy a resolver por fórmula, no se olviden lo siguiente. Y aquí pido su participación. ¿Cuáles son mis datos de entrada? O sea, ¿qué debo tener para poder comenzar? B. A, B, C. Debemos conocer ¿qué cosa? A, Los valores de A, B y C. el valor de los coeficientes, ¿no ve? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Cuál es el proceso? Recording in progress. La fórmula. Definir A, B y C. No. La No nos fórmula. vamos a complicar todavía. Esos son aditamentos, por si acaso, Gustavo. La definición todavía no es relevante. El proceso es calcular X con la fórmula, ¿no ve? Ese es el proceso. Ahora, ¿cuál es la salida? El algoritmo qué me tiene que mostrar? Los valores de la X. X. Deben mostrar, eso tienen que poner claro ustedes, mostrar los valores de X, porque son dos, ¿no es cierto? Son dos. Ahora bien, fíjense que este mismo procedimiento que hemos definido aquí, ¿ya? Debemos conocer A, B y C, calcular X con la fórmula, mostrar los valores de X. Hagamos lo mismo, fíjense. No voy a borrar esto, voy a pedirme otro PSInt, ¿sí? Lo voy a poner aquí este costadito. Me vengo aquí y voy a hacer en el PSInt lo que está ahí, lo que he escrito. Equac segundo le vamos a poner así. Me estoy dando un título para mi algoritmo. Debo conocer A, B y C. ¿Cómo conozco A, B y C? Leer. ¿Mm? Debo leer, ¿no es cierto? Leer A, leer B, o leer y leer C. Ya está. He cumplido con la primera parte. ¿Cuál es el proceso ahora?
Calcular X con la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Es esta. Pero fíjense que aquí en la fórmula, por si acaso, tiene un más y un menos. Significa que una fórmula va a tener más y otro X va a tener menos. Eso sabemos de matemáticas, ¿no ven? Inge. Perfecto. Con eso en la cabeza, fíjense que no me puedo olvidar. Continúo mi algoritmo y le digo, X1 le puedo llamar, o si quieren le voy a poner así, X es igual a ¿qué cosa? A B, a menos B, ¿no es cierto? Más, ¿qué necesito? Necesito una raíz cuadrada. Le voy a los operadores y aquí busco raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada. Aquí está, se utiliza RC, dice. RC de un X. Perfecto. Agarro y le digo más la raíz cuadrada ¿de qué? De B Al cuadrado. elevado al cuadrado. El En PCI Menos 4 hace. menos 4. Hace. Por A, por C. ¿Así? No, no es cierto. Aquí le debo decir completo. Por A, por C. Listo. ¿Dividido entre qué? 2 por A. 2A. Por A. 2 por A. Perfecto. ¿Estará bien mi fórmula? ¿Qué dice? No tendría que tener un paréntesis antes del menos B y Perfecto. después de todo. Todo el argumento del numerador. Ya está. Esto me encuentra una raíz. Control C, Control V. Pero aquí para la otra raíz tengo que encontrar con un menos. Negativo. ¿No es cierto? Ahora bien, ¿qué me falta? Y he calculado el X y me dice cuál es la salida. Debo mostrar los valores de X. Escribir X. Si yo lo corro así, ¿no es cierto? Si yo lo corro así como lo están viendo, va a obtener un valor. Pero esta opción de escribir de aquí del último me va a mostrar este valor. ¿Por qué? Voy a leer A, voy a leer B, voy a leer C. Voy a hacer este cálculo cuando es más, ¿no es cierto? Y luego, como no tenía otra sentencia, va a hacer el cálculo cuando es menos. Pero como era la misma variable, lo que va a hacer es reemplazar lo que ha obtenido aquí y va a poner esto. Y luego va a buscar el último valor que ha tomado X. Entonces, para controlar eso, es que podemos identificar las variables con otros nombres. El primero será X1, el segundo será X2. Y aquí le digo X1, ¿no es cierto? Y abajo escribime el valor de X2. Ya está. ¿Funcionará? Veamos. He hecho, tengo la entrada, que son estos tres. ¿Cuál es el proceso? Estos dos. ¿Cuál es la salida? Estos dos. Ejecutemos. Ejecución iniciada. Si no estuviera viendo el algoritmo, yo aquí no sabría qué valor le voy a poner. Me pide, lo primero es A. Le voy a dar 2, 5, 8, qué sé yo, no sé. Y le digo enter. Aquí salió un ejemplo, un error que no quería que se muestre todavía. Raíz cuadrada de un número negativo. Demos otro error. Demos otros valores. A ver. Menos 2, 8 y 2, digamos. ¿Saldrá lo mismo? No. Aquí me salió. El primer valor es menos 0,94 y el otro es 16,94. Soluciones de una ecuación de 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado más 8x más 2. ¿No es cierto? Apareciendo en antes un error que no quería todavía mostrar. Pero acabaremos con este. ¿Por qué
yo le cargo los datos, hace el cálculo, hace el proceso y me muestra una salida. No se complique el algoritmo, agarre y ejecuta todo. ¿No es cierto? Y fíjense que la solución más práctica para la calculadora en el caso es ejecutar, y en el caso de la computadora dice aquí con determinados valores de A y B y C salen raíces negativas, lo que implica manejar números imaginarios, ¿no ve? Pero en el sentido de la solución es 3 entradas, 2 asignaciones, 2 salidas. ¿Listo? ¿Cómo puedo controlar yo si esta raíz en algún momento me salga negativa y tenga que avisar es un número imaginario? Estaría la pregunta que van a tener que analizar. Pero previo a lo que estaba haciendo, cuando hacíamos correr el programa, directamente se iba a ejecutar esta orden. Algunos ya saben esta parte. Si yo quiero que el programa me ayude, sea más amigable, le debo decir, escribir al programa, escribí el mensaje, ingrese valor de coeficiente A. Listo. Leo A, después de A, ingrese valor de coeficiente B. Leo B y luego le digo, ingrese valor de coeficiente C. Incluso aquí le puedo decir, escribir mensaje, raíz número 1, coma, y le pongo la variable X1. Esto, aquí le estoy diciendo, escribe este mensaje y después con la coma que se sepa que es separador, le digo escribir el valor de X1. Cuando no pongo entre comillas, va a escribir lo que vale la variable. Pero si pongo entre comillas, si cometo el error de ponerle así, me va a escribir el mensaje X2 como mensaje y no el valor de la variable. Veamos. Ahí está. Ingreso el valor de coeficiente A, 2, menos 5, 8. Los 3 mensajes que están arriba, le digo así, raíz cuadrada de un número negativo. Otra vez saltea ese error. ¿Cómo puedo corregir eso? Tengo que corregir en esta parte. La raíz cuadrada de todo esto, debo preguntar si es negativa o si es positiva. ¿No ven? Fíjense que para hacer un simple cálculo de una ecuación no es complicado. No es complicado, es meterle los valores de entrada, hacer el cálculo, ¿no es cierto? Y mostrar las salidas. Como ustedes han visto, es lo más fácil que hay. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Todas las órdenes que le hemos dado al algoritmo, ¿sí? Todas las órdenes que le hemos dado. Recording stopped. ¿Qué es lo que sucede? De que debemos decirle una por una. ¿Cómo lo vas a hacer? Y eso es y eso les ha puesto que es lo que hacían ustedes al resolver esa ecuación. ¿No? Porque llegábamos y si nos daba una raíz negativa, uy, el susto, negativo, ¿cómo se procesa? ¿Qué debo hacer? Que la raíz de menos 1, ¿que cómo hago? ¿Sí o no? Teníamos que separar raíces y no sé qué más. Lo mismo. Un algoritmo debe estar escrito tal cual nosotros analizamos, sino que muchas de las cosas no las escribimos, pero las hacemos en la cabeza. ¿No ve? Ahora bien, un algoritmo es eso, no hay más. Cuando he utilizado la opción sí, ya estaba controlando mejor mis condiciones. ¿Puedo controlarlas? Sí, puedo controlarlas. Incluso el realizar todas las operaciones aritméticas con 2 números es sencillo. Veamos ese último ejemplo más. Miren. PSI.
El último ejemplo dice, realizar todas las operaciones aritméticas con dos números cualesquiera. Ya, perfecto. ¿Qué necesito? ¿Cuál es mi entrada? ¿Cuáles son las entradas? Dos números. Pueden ser A y pueden ser B. ¿Cuál es el proceso? Sumar A y B. O vamos a ponerlo así. A más B. Después es A menos B. A por B. Y A dividido entre B. Ese es el proceso. ¿Y la salida cuál es? Mostrar resultados de A más B, A menos B, B, A por B y A dividido entre B. Así. Así de fácil sería esto. Debo aprender, tenemos que identificar bien la entrada, la salida y el proceso. Entrada, proceso, salida. He identificado esto, me voy al PCI. Listo, aquí está. Lo pongo aquí este costadito para poderme ayudar, para que podamos ver qué estamos haciendo. Voy a ocultar los grafiquitos y me voy. Aritmética de dos números. No puedo tener espacios en los algoritmos. Los identificadores comienzan con letra y sin espacios. Muy bien. Entrada, dos números. Leer A, leer B. Ahí está mi entrada. ¿Cuál es el proceso? Puedo agarrar y decirle, puedo juntar el proceso y la salida en uno solo. Escribir A más B, escribir A menos B, ¿no es cierto? Escribir A por B y escribir A dividido entre B. Aquí estoy leyendo, es mi entrada, aquí estoy sacando la salida, pero también estoy procesando. Es decir, estos dos, y con esto terminamos por hoy, estos dos últimos pasos están en uno solo. Veamos si funciona o no funciona. Me está pidiendo algo. Leer A, un número, 4. El otro número, 70, qué sé yo, no sé. Me estoy inventando. Enter. Fíjense, me dice A más B, 74. A menos B, menos 66. A por B, 280. A entre B, 0,05. Me ha mostrado todo. Todo. ¿No es cierto? ¿Puedo volver a ejecutar para otros números? Sí, puedo. Pero termino aquí esta parte práctica, por si acaso. Fíjense los ejemplos que hemos hecho. Es, a excepción de de los números pares, lo que he querido abordar es de que tenemos entrada, proceso y salida. Tenemos asignación, salida, entrada, asignación y salida. No he utilizado en la mayoría de los ejemplos ciclos, ¿no es cierto? Ahora, lo que quiero que ustedes vayan tratando de resolver, ¿cómo controlo cuando mi raíz sea negativa? Para el día martes. ¿Listo? Ok. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? He querido hacer hincapié en los algoritmos con las instrucciones de lectura, escritura y asignación. ¿Ya? Y bueno, la comparación en el caso de los números pares. Creo que con esto está claro lo que es entrada de datos que se hace con lectura, leer, proceso que es una variable igual a alguna fórmula, ¿no es cierto? Normalmente es así, o los controles que se van a tener, y la salida que es escribir los resultados. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna consulta?
Inge, en la actividad que ha dejado el día de ayer, la salida, Ujú. ¿cuál era? Porque he marcado y me sale que estaba incorrecta. Y no sé cuál es, porque he intentado revisar. Vamos a revisar, voy a revisar ya la actividad porque había una ligera trampa. Y les voy a Bueno, decir después. ¿Ya, Luciana? ya está bien. Revisaré Gracias. cómo han resuelto porque había no trampa, una pequeña observación que tenían que hacer. ¿Alguna consulta más? Inge, lo que sería para el martes, ¿se lo enviamos a su WhatsApp o lo vamos a discutir directamente en clase? En clase. En clases vamos a ver eso. ¿Listo? Pues chicos, recomendación nuevamente por WhatsApp, nada. Cuando haya retraso de algún práctico, lo que deben hacer es subir al administrador de archivos de Tariquía. El mismo rato, lo más pronto posible, pasada la hora de vencimiento. No les puedo decir va a valer todo. Pero ese es mi respaldo de a qué hora han subido y con cuánto de retraso están entregando. ¿Entendido? ¿Alguna otra consulta? Listo. Gracias por su tiempo. Hoy día viernes hemos recuperado algo. El día martes nos centramos ya a hacer estructuras de control y repetitivas. Va a ser larguita la clase. Así que lo vamos a ver con ejemplos, meramente con ejemplos. El día jueves les voy yo, si es que no llegamos a pasar clases, tengo un planificado una ausencia, entonces les voy a dejar videos para que puedan verlos y resolver clase fuera de línea. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, les digo, hasta el día martes practiquen con cualquier fórmula, por más trivial que sea. Intenten obtener el área de todas las figuras trigonométricas o geométricas existentes o que conozcan. Hagan los algoritmos, les va a ayudar a identificar la entrada, el proceso y la salida. ¿Ok? Listo, chicos, si no hay nadie más que quiera decir algo, terminamos hoy. Bueno, Inge, gracias. Gracias por su tiempo. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge.